En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Luisa Picarreta continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Hermanos y hermanas, este sería el primer audio para hablar sobre la oración. Y me gustaría comenzar diciendo que vamos a tomar estos temas de una forma muy básica. No se trata de ningún tratado ni de ninguna obra espiritual bien estructurada sobre la oración, que realmente sería muy bueno, pero de pronto es para aprovechar estos medios electrónicos donde la característica es que no sean muy prolongados los audios, ¿verdad? Entonces vamos a tomar unas pautas generales sobre la oración según el Catecismo de la Iglesia, algunas enseñanzas de los santos, del magisterio de la Iglesia, y vamos a ir tomando aquí, luego allá, las Sagradas Escrituras, de forma así un poco espontánea, pero tratando también de llevar un hilo conductor, lógicamente. Y toda esa doctrina sobre la oración según nuestra Iglesia, en vista o con la finalidad de llegar a comprender un poco más y de fundamentar un poco más lo que es la oración en la divina voluntad según los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Si tienen algunas preguntas después de cada audio, pueden irlas anotando, puedes irlas mandando ahí en estos mismos grupos en donde ustedes están siguiendo estos pequeños audios. Y también vamos a tener en cuenta para los próximos audios sus preguntas y sus inquietudes o sus aclaraciones, y con mucho gusto vamos a tratar de hacerlo. Vuelvo y repito, es una forma de pronto espontánea, aprovechando estos medios de comunicación y aprovechando que estamos en unos grupos donde el objetivo es compartir y crecer también. Entonces es un poco así de estilo familiar, comenzando por eso mismo, ¿no? Porque quien hace la voluntad de Dios somos familia, somos hermanos en su verdadera profundidad. Podríamos también decir que me voy a centrar un poco sobre la oración, escrito por un teólogo, sacerdote, Antonio Rollo Marín. Entonces también de ahí, de este autor, muy bueno en cuanto a teología cristiana, se los recomiendo, se llama Antonio Rollo Marín. Y vamos a tomar algunas nociones que él realiza en un tratado sobre la oración, fundamentado toda esa cuestión de la oración en Santo Tomás de Aquino. Entonces tenemos un material muy, muy bueno para fundamentar todo lo que vamos a hablar sobre la oración, y aprovechamos esa forma estructural que él tiene. Vuelvo y repito, porque realmente debemos tener esto en cuenta.
Todo esto que vamos a compartir es en vista a llegar a comprender mucho mejor y también a solidificar y a fundamentar nuestra oración de la divina voluntad. Porque realmente podemos darles los nombres de estos libros, como también ustedes tienen el catecismo, y no hace falta de pronto hacer unos audios, porque todos ustedes tendrán sus momentos de formación personal en donde tienen que ir a estudiar este catecismo de la Iglesia primeramente, como también la Biblia y alguno de los santos. Entonces, el objetivo no es estar releyendo ciertos libros, sino hacer una especie de iluminación o de pegar algunas luces, tomar algunas luces para que nos ayuden a realmente a cómo orar en la divina voluntad. Pues ese sería nuestro objetivo, conocer la divina voluntad para ponerla en obra. Y ya sabemos que toda obra o todo lo que sale de una unión de voluntades, específicamente si es Dios aquel otro con el que nos vamos a unificar, es oración. Oración es unión con Dios. En la medida en que oremos, nos vamos a unificar cada vez más a Dios. En la medida en que conocemos, nuestra oración se va haciendo más grande, más perfecta, y por lo tanto nuestra comprensión en ese Dios en el cual creemos y nos estamos uniendo va a ser mayor. Podríamos comenzar con esto. Conocimiento y oración van a la par, así como conocimiento y amor. Sería muy bueno también dejar en claro, así como primera línea subrayada, que nos vamos a centrar en hablar de oración, pensando con esta palabra el amar. Oración sería, en nuestro lenguaje que vamos a estar tratando, el amor. Entonces ya podríamos estar contextualizando un poco, ¿no? Esa palabra de oración contextualizada en nuestra mente sería amor, porque realmente esa sería la esencia de la oración, la unión de voluntades como amor. La oración es una conversación o coloquio con Dios. Esto lo dice San Gregorio Nacianceno. O San Juan Crisóstomo nos dice que la oración es hablar con Dios. San Agustín nos dice que la oración es la conversión de la mente a Dios con piadoso y humilde efecto. San Juan Damasceno nos dice la oración es la elevación de la mente a Dios. O también la petición a Dios de cosas convenientes. San Buenaventura nos dice que la oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios. No podría faltar Santa Teresa para darnos una grande definición. Es que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Lo grandioso de estas definiciones de estos santos es que ellos siempre nos van a hablar sobre una elevación de la mente. Y cuando hablan de mente, están hablando de nuestra inteligencia, de nuestra razón, muy importante también, y de nuestra voluntad, porque la voluntad es la que mueve todos los actos del ser humano. Y es la voluntad la que va a hacer mover también nuestra mente y la va a querer llevar a un grado más alto. La oración entonces sería un principio de vivir la vida sobrenatural. Ellos están hablando de elevación. Según encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2697, una definición. La oración es la vida del corazón nuevo.
Esta debe animarnos en todo momento. Y por eso los padres espirituales en la tradición del Antiguo Testamento insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Esa es una definición muy hermosa. Dice, la oración es un frecuente despertar la memoria del corazón. Y cita de nuevo a San Gregorio Nacianceno, diciendo que es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Aquí estamos viendo no solamente lo que es la oración, sino también ya la necesidad de la oración. Podemos encontrar algunas características específicas cuando se habla de oración o para reconocer qué es o una oración. Por ejemplo, según los escritos de estos santos, nos dicen que la oración es una elevación de la mente, que la oración es algo similar como el trato de entre amigos, es una relación de amistad. Nos dice que la oración es amar a la persona amada, es el encuentro de la persona amada con la persona amada. Y este ejemplo es muy significativo y es uno de los que más se asemejan realmente a lo que es oración. Oración no es simplemente decir cosas, es un acto de amor. Es un momento específico donde yo me encuentro con aquel que está en mi corazón. Es una actitud, es un momento, es una disposición. Lo que nos puede aclarar un poco es la intimidad que tienen los novios o un matrimonio. Es ese momento en que los novios se encuentran y se miran. Es ese preciso momento donde los esposos realmente quieren desahogar todo su amor hacia esa otra persona, donde le quieren demostrar todo lo que esa persona es para mí. Justamente esos actos, esos momentos específicos de la vida humana es lo que nos van a decir y nos van a hacer ver lo que sería una oración, lo que es la oración. Esta misma imagen de esposos nos enseña o nos revela también ciertos factores importantes de la oración. Uno de estos es que para entrar en esas intimidades de amor se precisa estar únicamente con esa persona amada. Para realmente entrar en esa intimidad especial se necesita un lugar adecuado, un momento adecuado, una disposición adecuada. Y son todos estos factores los que realmente hacen distinguir lo que es una oración. ¿Cuál sería la herramienta que nos va a indicar los momentos precisos para orar? ¿Cuál sería ese incentivo que nos va a señalar lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer? ¿Y cuándo lo debemos hacer y cuántas veces lo debemos hacer? Y según este catecismo nos dice que es el amor lo que nos va a inspirar la oración. La oración saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. Esto es el numeral 2658, hablando de la esperanza en la oración. Dice, la oración saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien saca el agua de ella alcanza la cumbre de la oración. Es increíble este pasaje. Voy a repetir de nuevo. El amor es la fuente de la oración. Quien saca el agua de ella alcanza la cumbre de la oración.
y cita un pasaje de San Juan María Bautista Vianney. Este sacerdote enamorado de Dios ora de esta forma: Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Esa sería la característica de la oración, cuando brota del amor. Y aquí, si hablamos de amor, ya comenzamos a pedir clarificaciones nuevas, como por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es lo que aumenta el amor? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo aumentamos en nosotros el amor? ¿Qué es quién o qué es la fuente del amor? ¿Cuáles serían las características del amor? Y según nuestra Madre Iglesia, ¿cuál sería la fuente del verdadero amor? ¿Quién es el amor? La necesidad entonces es de conocer. Y en la medida entonces que conocemos a Dios, en esa medida lo amaremos. En la medida en que conozcamos al verdadero Dios, en esa medida nuestro amor va a ir creciendo, y es en esa medida en que amaremos con más profundidad y que nuestra oración se va haciendo cada vez más fuerte y va teniendo unos alcances mucho más grandes. En todo esto que hablamos podemos llegar a dos simples conclusiones. La oración es la actitud del corazón del hombre hacia aquel que ama. La oración es amar, y el amor es el que nos va dando la calidad de nuestra oración. El amor es la que nos va enseñando cómo debemos amar, en qué momento debemos amar y cuántas veces debemos amar. Y que para amar necesitamos conocer, y que en la medida de nuestro conocimiento, nuestro amor va creciendo. Esas serían las primeras delineamientos que podríamos tener hasta este momento, y luego vamos a seguir aumentando más todos estos senderos de la oración, como por ejemplo la necesidad de su oración o las fuentes de la oración. Por otro lado tenemos la divina voluntad. En Luisa Picarreta Jesús hace un énfasis en el conocimiento, en el amor, en la calidad del amor y en la unificación de voluntades. Y si estamos atentos, así en los primeros volúmenes, y comienza en ese primer proceso de purificación o de unión con Dios, y empieza a decirle cómo debe orar, empieza a enseñarle cómo debe orar, los tiempos en que debe orar, cuántas veces la traía la oración, y las características para la oración. Empieza a hablarle de abandono, de confianza, de fe, de mortificación, de purificación, cómo alcanzar la verdadera caridad, y que cada vez que va creciendo en esas virtudes, va creciendo la calidad de su oración. Y es así, en el volumen 1 vemos insistentemente, casi que en cada capítulo le habla es de la oración. La purifica, le hace ese proceso de purificación o la va llevando de plenitud en plenitud. Empieza ya después a decirle los efectos de la oración y cómo crecer en lo que es la oración ya dentro de la divina voluntad. Por ejemplo, en el volumen 6 tenemos la fecha del 6 de enero de 1906 y este capítulo es nombrado como la oración divina de quien vive en el querer divino.
Continuando mi habitual estado, apenas vino mi bendito Jesús, en el momento en que estaba orando, estrechándome hacia Él, me dijo: Hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está enteramente conforme con mi voluntad, de modo que en todo su interior no se descubre sino una continua actitud de vida de voluntad divina. De esta alma es como si brotara otro Dios y me hiciese esta música. Oh, qué deleitosa es. Encontrando quien me pague con la misma moneda, puede redimirme los honores divinos. Y sólo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todo lo demás de las almas, aunque hicieren y orasen mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que hagan, no divinas. Por lo tanto, no tendrán el poder y el atractivo para mi oído. En la medida entonces que vayamos perfeccionando nuestra oración, en la medida entonces en que vamos conociendo y amando, en esa medida será eficaz nuestra oración. Y ese sería otro punto muy importante en lo que se refiere a la oración en la divina voluntad. Porque en la divina voluntad, en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, nos invitan a que comencemos a vivir nosotros fundidos en la vida de Dios. Es una invitación continua a que Dios obre en nosotros. Es un llamado continuo por el conocimiento y por el deseo de que Dios habite en nosotros y que todos nuestros actos sean vivificados y ejecutados por la misma voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todos nuestros actos van a contener y van a tener el peso de un obrar divino, porque ya no somos nosotros los que estamos obrando. En el momento en que llamamos a la voluntad de Dios a obrar en nosotros, nosotros quedamos como perdidos, no eliminados, sino fundidos, y es la voluntad divina quien toma la parte actuante y obrante en cada uno de nuestros actos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y por lo tanto ya todo lo que comenzamos a hacer tendrá un nuevo valor, un nuevo peso. Y es así cuando nuestra oración se perfecciona. Si al comienzo nosotros comenzamos a hacer oración a nuestro modo pequeño y humano, desde el instante en que empieza a obrar la divina voluntad de nosotros, esa misma oración tiene un peso divino. Y los efectos entonces serían los efectos de un Dios obrando en nosotros. Y por eso dice en este capítulo que leímos: oh, qué deleitosa es esta alma. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todo lo demás de las almas, aunque hicieran y orasen mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que hagan, no divinas. Y esa oración es música, especialmente cuando esa alma está enteramente conforme con mi voluntad, de modo que en todo su interior no se descubre sino una continua actitud de vida divina. En esta alma es como si brotara otro Dios y me hiciese esta música. Estos son los grandes misterios en esta doctrina de la divina voluntad, que ya nosotros no nos vamos a contentar con amarlo. Es más, cuando nos damos cuenta de lo pequeño que es nuestro amor humano, por decir el amor que puede salir de nosotros, se convierte hasta en dolor mismo, porque primero estamos conociendo la inmensidad y la potencia con que somos amados, y se convierte en dolor no poder corresponder con la misma medida y con la misma intensidad que somos amados. Por eso mismo que esto de la divina voluntad es una exigencia del mismo amor. No es simplemente
una forma bonita de vivir, una doctrina de un alma que vivió unida a Dios. Realmente son unos gemidos del Espíritu Santo. La vida cristiana es la vida del Espíritu Santo. En el momento en que somos bautizados, el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Y en la medida en que le dejemos que Él tome posesión en nosotros, es en esa medida en que Él puede obrar y en que nos hace revelar lo que Dios quiere. Por eso vuelvo y repito, no es una doctrina de un alma. En esa doctrina encontramos los gemidos del Espíritu Santo en la criatura. Encontramos los gemidos. Él nos hace ver cuánto nos ama y nos hace ver también cuánto lo amamos nosotros. Y nuestro amor ante tan inmensidad queda aniquilado, destrozado. Y nosotros mismos pediríamos con llanto, pediríamos desgarrados, con desgarramiento en el corazón, que no permita que lo amemos con nuestro amor, sino que realmente sea Él quien se ame en nosotros. El vivir en la divina voluntad es un gemido del Espíritu Santo, el cual hacemos nuestro cuando nos conocemos y cuando conocemos realmente el amor de Dios. Y es ese mismo Espíritu Santo que exige que quien debe amar en nosotros es Dios mismo, porque el amor merece ser correspondido, y merece ser correspondido con la misma potencia, con los mismos efectos, con la misma inmensidad y con la misma medida en que somos amados. Eso es la oración perfecta. Es así entonces, cuando vivimos en la divina voluntad, que podemos llegar a apagar este fuego de no querer dejar correspondido el amor infinito de Dios. Es esa posibilidad de amar como Dios ama, y no para hacer las cosas como Dios las hace, sino de hacer las cosas como Dios merece que la hagamos. Esto podríamos quedarnos aquí para no seguir eclipsando con otras ideas lo que acabamos de decir, para quedarnos en esa contemplación y realmente nos dediquemos a escuchar para conocer, a escuchar al Espíritu Santo. Dispongámonos a pedir el Espíritu Santo, porque realmente es Él el que nos va a mostrar cómo debemos orar, cuánto debemos orar, en qué medida debemos orar y cómo realizar todos esos deseos. Y la única forma hasta ahora conocida y la única que podrá satisfacer el corazón de Dios es este don de la divina voluntad, donde nos da la capacidad de amarlo como Él merece ser amado. Quedémonos con estas ideas y realmente fundámonos en esa intención y pidamos a Dios el deseo de querer amarlo como Él merece ser amado. Y pongámoslo en obra inmediatamente, ¿por qué no? Desde ahora, desde este mismo instante, digamos: ven divina voluntad, ven a orar en nosotros. Ven divina voluntad, ven a orar en nosotros. Ven a amarte en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.